Les habla Kirtop y estos son los 100 lugares donde los arqueólogos detuvieron las excavaciones sin dar explicaciones. Sí existió. Hasta hace poco, los científicos creían que el grandioso proyecto de construcción de la capital asiria Dur-Sharrukin, Yorsabad, quedó congelado a medio terminar tras la muerte del rey Sargón II. Sin embargo, nuevas investigaciones geofísicas demuestran lo contrario. La ciudad fue terminada y funcionaba activamente. Los arqueólogos utilizaron el método de magnetometría, con el cual lograron descubrir los restos de una impresionante villa de 127 habitaciones, probables jardines reales, instalaciones acuáticas y otras grandes construcciones. Todos estos hallazgos indican que, más allá del palacio principal, Yorsabad era un centro próspero. Concebida por el propio Sargón II en el año 713 a.C. como la fortaleza de Sargón, la ciudad no cayó en el olvido tras su muerte. Los nuevos datos contradicen la antigua creencia de que fue un proyecto inconcluso y revelan la vida oculta de la antigua capital. Los trabajos se reanudaron en 2017 después de que el territorio fuera liberado del grupo ISIS. Bajo la dirección de la misión arqueológica francesa, los especialistas utilizaron un magnetómetro de alta precisión que permite visualizar las estructuras subterráneas sin excavaciones costosas. Resultó que Yorsabad, contrariamente a las dudas de antaño, servía como una capital en toda regla de Asiria, y ahora los descubrimientos modernos revelan aún más la magnitud y la riqueza del antiguo imperio. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio, y ahora, después de 5000 años, los investigadores han vuelto a centrar su atención en uno de los lugares más enigmáticos: la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide sorprendentemente en tamaño con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad de Ar Ibrahim Shechen han estado estudiando la zona desde 2021. Un análisis reciente de 30 muestras de suelo reveló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos de 3.550 años de antigüedad. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación está ubicada a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio. Las dimensiones de la estructura también son cercanas a las bíblicas. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163 metros. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a la hipótesis. Ellos consideran que Durupinar es solo una formación natural. A pesar de esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. Vida en el meteorito. Los investigadores que estudiaron el meteorito encontrado en la isla de Sri Lanka afirmaron que no es solo un fragmento de roca del espacio, sino un posible artefacto de origen extraterrestre. Los análisis realizados mostraron la presencia de fósiles de algas microscópicas que, según los científicos, pueden ser evidencia de la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida se dispersa por el universo a través de asteroides y cometas. Estos descubrimientos despertaron un gran interés, ya que podrían confirmar la teoría de la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, los resultados fueron criticados por la comunidad científica. Algunos expertos afirman que los fósiles encontrados se parecen demasiado a los microorganismos terrestres que habitan en agua dulce. La posibilidad de contaminación del meteorito por formas de vida terrestres durante su permanencia en la superficie de la Tierra también sigue siendo un argumento serio en contra de la hipótesis del origen extraterrestre del hallazgo. Personas de una civilización desconocida. En las selvas tropicales de Brasil, en el estado de Rondônia, los arqueólogos captaron imágenes poco comunes. Son personas de la tribu aislada Masako. Esta tribu, descubierta en los años 90, evita categóricamente el contacto con el mundo exterior y protege cuidadosamente sus tierras, colocando trampas mortales hechas de púas de madera. Estas púas son tan resistentes que pueden perforar las llantas de un tractor. Masako es una de las 28 tribus de la Amazonía completamente aisladas de la civilización. Los científicos, para estudiarlos sin invadir, instalaron cámaras en la selva. El investigador Al Geiser ha estado observando a la tribu desde 1992 y gracias a su trabajo se logró detener la deforestación en su territorio. Los primeros intentos de contacto con pueblos aislados a menudo terminaban en tragedia debido a brotes de enfermedades. Por eso, los Masako rechazaron cualquier tipo de ofrenda: herramientas, utensilios, armas. Ellos dejaban en el lugar de los encuentros solo espinas afiladas, advirtiendo a los forasteros que no debían entrar. Después de que se suspendieron los contactos y protegieron sus tierras, la población de la tribu aumentó. En los años 90 vivían aquí alrededor de 90 personas. Ahora son entre 200 y 250. Los científicos elaboraron mapas de sus senderos y campamentos y registraron con satélites la técnica de su agricultura nómada. La tribu quema la sabana
y luego se traslada allí en la temporada de lluvias. Los masacos se distinguen de otras tribus por sus arcos largos de hasta 3 metros. Los antropólogos aún no entienden cómo los usan para disparar. Su idioma es único y no lo entienden ni siquiera otros pueblos indígenas. Los investigadores señalan que la población de los masacos está creciendo, lo que significa que tarde o temprano se encontrarán con la civilización. Pero la historia demuestra que esos contactos rara vez terminan bien. Tiara Saitaferna. Durante muchos años, el Louvre exhibió con orgullo una tiara de oro que supuestamente perteneció al rey Esita Saitoferna. La inscripción en el artefacto indicaba que fue un regalo para el rey de parte de los habitantes de la antigua ciudad griega de Olbia, y esto parecía bastante creíble. Sin embargo, detrás de su brillante apariencia se ocultaba uno de los fraudes más notorios en la historia de la arqueología. La historia comenzó en 1894 en Odessa, cuando dos anticuarios, los hermanos Goyman, convencieron al talentoso joyero Israel Rujamovsky de fabricar para un amigo arqueólogo una diadema al estilo de la antigua Grecia. Rujamovsky, sin conocer la mitología antigua, se basó en ilustraciones de los libros que le proporcionaron. La obra maestra resultante, que pesaba medio kilo, parecía un artefacto auténtico. Escenas de la Ilíada, figuras cuidadosamente grabadas y una inscripción solemne que alababa al rey. Los Goyman vendieron la pieza con ganancia al Louvre, donde pagaron 200,000 francos por ella. El trato se cerró, como bromeaban después, el 1 de abril de 1896. Sin embargo, pronto algunos arqueólogos, en particular Adolfo Furtwängler, empezaron a dudar de la autenticidad del artefacto. El Louvre, por su parte, insistía en lo contrario, atribuyendo las críticas a la envidia y a motivos políticos. La verdad salió a la luz solo en 1903, cuando Rukamovsky se enteró de que su creación se había convertido en una reliquia de museo. Él viajó a París, reprodujo personalmente un fragmento de la diadema y demostró que era una falsificación moderna. Al Louvre no le quedó más remedio que admitir su error. Después, la tiara pasó al Salón de las Falsificaciones y el propio Rukamovsky se hizo famoso. Sus obras se volvieron muy solicitadas y la curiosa historia de la tiara se convirtió en una lección importante para los museos de todo el mundo. Ruinas heladas bajo la nieve. Estamos acostumbrados a pensar que el Ártico es un lugar donde solo reina el vacío helado, completamente deshabitado y sin rastros de civilización. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si bajo el espesor de los glaciares no solo se esconden huellas de pueblos desaparecidos hace mucho tiempo, sino ciudades enteras perdidas? Las investigaciones satelitales de los últimos años han llevado al descubrimiento de formas anómalas bajo la corteza de hielo que podrían indicar la presencia de antiguas ruinas ocultas en las profundidades del norte. Según algunos científicos, estas ciudades podrían ser mucho más antiguas que las primeras civilizaciones que conocemos. Mesopotamia, Egipto, la India antigua. Todos estos pueblos podrían ser simplemente la continuación de algo mucho más grande y misterioso de lo que podemos imaginar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pudo suceder que tales ciudades estén ocultas bajo una capa de hielo de varios kilómetros de espesor? Hoy en día, estas anomalías se consideran hipótesis, pero cada nueva investigación solo aumenta el misterio. Las imágenes satelitales tomadas en los rincones más remotos del planeta muestran formas y líneas extrañas que recuerdan la estructura de edificios, calles o incluso ciudades enteras. ¿Y si estos glaciares no son solo barreras, sino tumbas de civilizaciones antiguas? Capas de hielo que ocultan no solo cambios climáticos, sino también epopeyas olvidadas de la humanidad. Es sorprendente, pero es posible que estas ciudades hayan sido víctimas de catástrofes globales que precedieron a las eras glaciales. Después de todo, ¿hay algo más antiguo que lo que guarda el hielo eterno? Esta pregunta inquieta a los científicos como nunca antes. Y es posible que si desciframos el misterio oculto bajo el hielo de siglos, reconsideremos no solo la historia de nuestras civilizaciones, sino también la propia comprensión de cómo se desarrolló nuestro mundo. $1 millón. ¿Quién descifrará la escritura antigua? La escritura de la antigua civilización del Valle del Indo sigue sin ser descifrada hasta ahora. Recientemente, el funcionario indio Muthuvel Karunanidhi Stalin ofreció $1 millón por su descifrado. Según el Hindustan Times, esta impresionante recompensa debería motivar a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos. El jefe del estado de Tamil Nadu recordó que, tras siglos de investigaciones, nadie ha avanzado en la comprensión de estos misteriosos signos, supuestamente relacionados con el idioma tamil. Los extraños símbolos de la civilización del Indo, descubiertos en 1920 por Sir John Marshall, siguen siendo un misterio sin resolver. Fue entonces cuando se excavaron Harappa y Mohenjo-Daro, pero la clave de su escritura aún no se ha encontrado. Esferoides de piedra de 1.4 millones de años. En la década de 1960, arqueólogos en el norte de Israel descubrieron un hallazgo inusual, casi 600 esferas de piedra en un sitio que data de hace 1.5 millones de años.
Un análisis reciente de 150 de estas esferas mostró que fueron creadas por nuestros antepasados. Este descubrimiento sugiere que, incluso antes, los seres humanoides buscaban crear simetría y se interesaban en el trabajo artesanal. El uso de tecnologías modernas permitió medir con precisión los ángulos y la curvatura de la superficie de las esferas, así como determinar su centro de masa. El análisis mostró que los esferoides representan una tecnología compleja que evidencia las altas capacidades cognitivas y habilidades de los primeros humanos achelenses. Parecería que son simples bolitas de piedra, pero ¿cuánto pueden contarnos sobre nuestros antepasados? Hace 1,5 millones de años nuestros antepasados tenían una forma de pensar completamente diferente. Por eso, la creación de artefactos como estos en aquellos años se consideraba un gran logro. Мумифицированная мама-подросток. Los arqueólogos revisaron los restos momificados de una joven madre que murió durante el parto hace más de 1500 años y descubrieron detalles impactantes. En la zona pélvica y en el pecho encontraron 2 fetos. Este descubrimiento es asombroso y aterrador al mismo tiempo. La momia de una joven adolescente que murió durante el parto en el antiguo Egipto fue encontrada en un oasis, Arga, en el cementerio de El Bagawat en 1908. El cuerpo fue tratado con sal, lo que corresponde a la práctica de momificación del antiguo Egipto. Al principio, los arqueólogos supusieron que la joven murió por complicaciones durante el parto. Sin embargo, la tomografía computarizada mostró un segundo feto en la cavidad torácica, lo que indica un embarazo gemelar. Lo que resultó especialmente inquietante fue descubrir que a uno de los fetos le faltaba la cabeza. Durante las investigaciones se descubrió que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, lo que provocó su decapitación. Este es el primer caso conocido en Egipto. Se supone que los embalsamadores podrían no haber sabido sobre los gemelos y olvidaron extraer el segundo feto. Esta investigación resalta los peligros del embarazo y el parto en esa época. Los antiguos egipcios trataban el nacimiento con profundo respeto, como se puede ver en los hechizos contra el embarazo de gemelos. Ecosistema alienígena. En la remota meseta de Puna de Atacama, en el desierto de Atacama, ubicada a más de 3.650 metros de altura, en la frontera de los Andes, Argentina y Chile, los arqueólogos encontraron un ecosistema único con lagunas de agua cristalina, rodeadas de llanuras salinas. En esta región rara vez llueve y el sol crea condiciones extremas. En abril del año pasado, el geólogo Brian Jainek y la microbióloga María Farías, al estudiar imágenes satelitales, descubrieron estas lagunas y fueron allí. A pesar de la dificultad del viaje, los investigadores encontraron 12 lagunas con una superficie total de 10 hectáreas rodeadas de montañas estériles. Bajo el agua había colinas verdes de estromatolitos, una comunidad microbiana que forma fósiles masivos. Estas formaciones recuerdan a los estromatolitos de la era arcaica de la Tierra, cuando casi no había oxígeno en la atmósfera. Jainek cree que esta laguna puede ser uno de los mejores ejemplos de los primeros indicios de vida en la Tierra. En las lagunas de Atacama, las formaciones están compuestas principalmente de yeso, un mineral que se encuentra a menudo en los estromatolitos fósiles. Jainek señaló que las condiciones en la laguna recuerdan a la Tierra antigua. En este territorio se va a extraer litio, por lo que es muy probable que el ecosistema único sea destruido. La entrada al ecosistema subterráneo. En el centro de Vietnam hay un lugar al que ni siquiera la ciencia ha llegado hasta ahora. La cueva Son Yong, la más grande de la Tierra, tiene más de 6 kilómetros de largo y un volumen de 38 millones de metros cúbicos. Para entender la magnitud, dentro cabría fácilmente una manzana de rascacielos. Pero lo principal no son las dimensiones. Lo principal es que dentro de esta cueva vive un ecosistema propio, con su propio río, lagos, selva, estalactitas de decenas de metros, plantas, insectos, microorganismos, muchos de los cuales, posiblemente, son desconocidos para la ciencia. La luz no penetra ahí, tiene su propio aire, la humedad, la temperatura y la presión. Todo queda encerrado dentro. Es como si el planeta hubiera decidido crear su propia reserva fuera de la historia. Y lo interesante es que hasta ahora no sabemos dónde termina esta cueva. El punto final no ha sido explorado. Quizá más adelante haya otra sala, otra burbuja biosférica o incluso un camino evolutivo separado que avanzó en paralelo al nuestro. La primera fortaleza de la Edad de Bronce de su tipo. En los bosques rumanos del condado de Neamț, los arqueólogos descubrieron una antigua fortaleza de unos 5.000 años de antigüedad y la tecnología moderna LIDAR fue clave para ello. Gracias a los drones equipados con escáneres láser, fue posible atravesar la densa vegetación y obtener una imagen clara de la estructura, que durante siglos estuvo oculta a los ojos humanos. La fortaleza pertenece a la época de transición del Neolítico a la Edad de Bronce, un periodo en el que la gente apenas comenzaba a construir asentamientos fortificados. LIDAR mostró que se trataba de una estructura bien pensada y poderosa. Pozos de cientos de metros de longitud, terraplenes de tierra
y una ubicación estratégica en lo alto, todo indica un conocimiento serio y una organización del trabajo por parte de los antiguos constructores. Solo con la ayuda de tecnologías modernas se puede comprender realmente la escala y la estructura de los antiguos monumentos. Esto no son solo ruinas, son huellas de una civilización compleja y bien pensada que apenas estamos empezando a redescubrir. La compañía más secreta de la Tierra. Los intentos de resucitar a los mamuts lanudos generan muchas preguntas. Científicos de todo el mundo creen que los intentos de resucitar a los antiguos gigantes se mantienen bajo el más estricto secreto. Los participantes en este trabajo no revelan detalles, lo cual resulta sospechoso. El mayor progreso en este campo lo demuestra la empresa estadounidense Colossal Biosciences. Lograron insertar varios genes de mamut en el ADN de roedores y obtener ratones lanudos. El siguiente paso es editar el genoma de los elefantes para crear un híbrido que se parezca lo más posible al mamut. Sin embargo, incluso si el experimento tiene éxito, surgen preguntas sobre la supervivencia de estos animales en el entorno moderno. El norte ha cambiado y su regreso podría afectar de manera impredecible al ecosistema. Uno de los investigadores del proyecto admitió que la clonación es un tema que facilita la obtención de financiamiento. Esto genera dudas. ¿Realmente es posible revivir a los mamuts? ¿O es solo un mito científico que atrae dinero? ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? De vez en cuando los mineros encuentran artefactos extraños en los yacimientos de carbón que, al parecer, fueron creados por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia, ya que la antigüedad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar ahí objetos que claramente fueron hechos a mano? En esos tiempos, la Tierra estaba habitada solo por insectos gigantes y los primeros reptiles, y no podía haber ni humanos ni dinosaurios, y mucho menos tecnologías avanzadas. Sin embargo, los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912, en el estado de Oklahoma, se extrajo una olla de hierro de una capa de carbón, y en 1851, en Massachusetts, se encontró un jarrón de zinc y plata cuya roca tenía una antigüedad de 534 millones de años. En Rusia se encontró una varilla metálica parecida a una barra dentada, hecha de aluminio con una aleación de magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio fue descubierto apenas en 1822, pero la antigüedad del carbón en el que fue encontrado supera los 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así, ¿quién lo fabricó? Algunos creen que estos hallazgos son rastros de una civilización desaparecida que existió mucho antes que nosotros, pero que fue borrada de la faz del planeta por una catástrofe global. Otros suponen que los objetos pudieron haber sido dejados por extraterrestres, o incluso viajeros en el tiempo. Los escépticos, por su parte, están seguros. Los objetos pudieron haber sido dejados por extraterrestres o incluso viajeros en el tiempo. Si la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino solo unos pocos miles de años bajo la influencia de gases subterráneos, y la presión es cierta. Si es así, entonces los artefactos podrían no ser tan antiguos después de todo. Una plataforma de aterrizaje para ovnis. Gary Dixon, un habitante de Flint, Gales, de 62 años, iba hacia Llangollen cuando un disco blanco y redondo de 15 metros que giraba lentamente sobre la superficie del río Dee llamó su atención. Estaba tan intrigado por este objeto inusual que decidió caminar varios kilómetros para examinarlo más de cerca. El disco era perfectamente redondo y giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, dando la impresión de un fenómeno natural misterioso. Gary, que planeaba pasar el día de invierno en Llangollen, quedó tan fascinado por lo que vio que se quedó observándolo durante aproximadamente media hora. Según sus observaciones, el disco daba una vuelta por hora. Resulta que los discos de hielo no son raros. Este fenómeno natural se observa en todo el mundo. Escandinavia y América del Norte. La primera observación registrada de un disco de hielo fue en 1895 en Estados Unidos, en el río Mianus, en Connecticut. En los últimos años, estas formaciones naturales han llamado la atención debido a su impresionante tamaño. Por ejemplo, en enero de 2019 se descubrió un disco de hielo de 100 metros de ancho en el río Prescott, en el estado de Maine. Pero un caso aún más impresionante ocurrió en Canadá, donde en el río Talson se observó un disco de hielo de 200 metros de diámetro que fue captado por satélites. Estas formaciones de hielo únicas han recibido diferentes nombres: círculos de hielo, sartenes y carruseles, entierros en posición sentada y un cementerio infantil. En la ciudad francesa de Dijon, los arqueólogos descubrieron una tumba única de los galos con más de 2000 años de antigüedad. Lo inusual del hallazgo es que todos los difuntos están sentados mirando hacia el oeste. Este raro ritual solo se conoce en unos pocos lugares de Francia y Suiza. En el jardín de un antiguo monasterio,
los arqueólogos encontraron 13 entierros. Los fallecidos están sentados con las manos sobre el torso y las piernas dobladas de manera asimétrica. Las sepulturas datan de entre 4500 y 2500 a.C. Los investigadores suponen que en estas tumbas podría haber sacerdotes, jefes o miembros de una misma familia. Junto a estas sepulturas se encontró una necrópolis infantil del siglo I después de Cristo, donde fueron enterrados 22 bebés, muchos de los cuales no vivieron ni un año. En ataúdes de madera, como lo demuestran los clavos encontrados. En las tumbas también se hallaron monedas y cerámica, probablemente ofrendas funerarias. Sin embargo, parte del cementerio fue destruida debido a trabajos agrícolas. La razón del entierro en posición sentada sigue siendo un misterio. Una de las versiones está relacionada con la creencia en la vida después de la muerte. Es posible que los difuntos debieran encontrarse con el otro mundo en una postura especial. Otros investigadores creen que esto forma parte de una práctica espiritual. La postura podría simbolizar la meditación o el descanso eterno. Muchas estatuillas se han encontrado en diferentes partes de Europa. Restos de una nueva especie humana. En un sitio arqueológico entre Tel Aviv y Jerusalén, en Israel, investigadores internacionales descubrieron misteriosos fragmentos de cráneo que podrían pertenecer a una población desconocida de Homo. Los restos descubiertos en 2021 posiblemente pertenecen al Homo de Necher Ramla, que vivió en la región hace entre 140 y 120 mil años. Según los científicos, esta población intercambiaba genes y cultura con el Homo sapiens. Los fragmentos del cráneo incluyen un hueso parietal con rasgos arcaicos, que no son típicos ni del Homo sapiens ni de los neandertales, y una mandíbula inferior con características arcaicas. Los científicos suponen que el Homo de Necher Ramla podría ser una forma intermedia entre el Homo sapiens y los neandertales. Este descubrimiento, según la paleoantropóloga Martha Lahr de la Universidad de Cambridge, es significativo debido a su ubicación y antigüedad. Si este hallazgo se confirma, podría explicar el origen de otros descubrimientos como la Dama de Tabún, encontrada en 1932. Sin embargo, algunos científicos expresan dudas, sugiriendo otras explicaciones, incluida la posibilidad de que los fragmentos pertenezcan a los denisovanos, la ciudad perdida donde se extraía oro. En las cercanías de Praga, los arqueólogos descubrieron un asentamiento de múltiples capas que reúne artefactos del Neolítico, la cultura de Latén y también de la Edad Media. Se encontraron más de 9.000 objetos, lo que llevó a la suspensión de la construcción de la carretera. Los hallazgos más antiguos datan de finales del sexto milenio antes de Cristo. 8 casas largas con columnas, herramientas de piedra y un taller para trabajar piedra pulida. La gente vivió aquí incluso después, hasta el siglo V a.C., como lo demuestran 10 casas semisubterráneas de las épocas de Hallstatt y Latén. Entre otros artefactos, los arqueólogos encontraron cerámica fina, un adorno de bronce y también el asa de un vaso para beber, probablemente traído del Adriático. Todo esto indica la existencia de vínculos comerciales con las regiones del sur. Los científicos creen que en el asentamiento vivían representantes de la nobleza que tenían acceso a recursos raros. Además, los investigadores encontraron varias docenas de pozos redondos del siglo XIII, que según ellos están relacionados con la exploración o extracción de oro. Cerca de ahí se encontraba una gran mina de oro medieval. Los hallazgos abarcan varias épocas a la vez. Un hallazgo del espacio que pesa media tonelada. No muy lejos de una aldea keniata, cayó un enorme anillo metálico de más de 2,5 metros de diámetro y casi media tonelada de peso. La Agencia Espacial de Kenia supone que este fragmento podría haber sido parte de un cohete lanzador que no se quemó al entrar en la atmósfera. Los habitantes locales notaron cómo el objeto brilló en el cielo y resplandeció antes de caer a la Tierra. Situaciones como estas son extremadamente raras, ya que la mayor parte de la basura espacial normalmente se quema o cae en el océano. Este incidente recordó las consecuencias de los 60 años de la era de exploración espacial y hizo que la gente temiera otra caída de escombros. Antiguos calendarios en Estados Unidos. En Castle Rock Pueblo, en la meseta de Mesa Verde en Estados Unidos, donde se unen Colorado y Utah, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente. En un territorio conocido por sus inusuales formaciones rocosas y antiguos dibujos rupestres, los científicos descubrieron muchos nuevos petroglifos. Las nuevas grabados en piedra, que tienen siglos de antigüedad, pueden cambiar nuestra comprensión de la cultura e historia de esta región. El arqueólogo Radoslav Polonko de la Universidad Jagellónica contó que a una altitud de unos 800 metros sobre los asentamientos conocidos, se descubrieron numerosas líneas y espirales grabadas en las paredes. Las espirales, cuyo diámetro alcanza hasta 1 metro, pudieron haber sido utilizadas como calendarios para marcar fechas importantes y realizar observaciones astronómicas. Estos hallazgos pueden cambiar radicalmente la percepción de esa época.
Los pueblos llevaban un estilo de vida agrícola y se dedicaban a la fabricación de canastas y esteras. Geoglifos con imágenes de gatos. En Perú, los arqueólogos descubrieron 29 geoglifos previamente desconocidos. Estos antiguos dibujos en la tierra, encontrados cerca de la ciudad de Ica, representan gatos y figuras humanas. Los investigadores señalan que los geoglifos datan del período entre el año 300 a.C. y el año 100 después de Cristo, lo que corresponde a la época de la cultura nazca. Con la ayuda de drones, los arqueólogos lograron observar 10 geoglifos, con figuras de gatos de 17 por 12 metros y 8 imágenes de gatos de 37 por 13 metros. Las demás imágenes representan figuras antropomorfas. Los científicos creen que para los antiguos habitantes de Paracas, los gatos estaban relacionados con el agua y la fertilidad, y les rendían culto como deidades. En 2020, en la meseta de Nazca, se encontró una figura de un gato de 37 metros de largo que tiene más de 2000 años. Como pueden ver, los gatos eran amados y valorados también no solo en el antiguo Egipto. La maldición medieval del diablo. En Alemania, los arqueólogos hicieron un hallazgo único durante la construcción del ayuntamiento en Rostock, en el lugar de una antigua letrina, junto a una casa del siglo XIV que se considera una de las más bellas del norte de Alemania. Se encontró una tablilla del siglo XV con una maldición. El texto en la tablilla está escrito en letra gótica, que fue común desde el siglo XII hasta el XVII. En ella están grabadas las palabras Satán, Stolki, Belzebún, Henrik, Berit, dirigidas a Talike y Jinrik Genrik. Estas tablillas con maldiciones hechas de finas láminas de plomo eran populares en el periodo grecorromano. Se usaban para dirigirse a dioses, espíritus o difuntos, pidiéndoles que influyeran en personas o cosas. Este hallazgo en Rostock es especialmente raro debido a la mención de Belcebú, otro nombre para el diablo. Estas maldiciones podían usarse para romper relaciones debido a un amor no correspondido, celos o el deseo de causar desgracia a las personas mencionadas en la maldición. Emily Bisdick, voluntaria del Museo Marino de Calvert, encontró en una playa de Maryland, Estados Unidos, un fósil único de una criatura parecida a un delfín, que vivió hace unos 15 millones de años. El hallazgo se realizó durante un paseo por la playa, donde la mujer encontró una parte de un cráneo de 76 centímetros de largo y aproximadamente 23 kilogramos de peso. Stephen Groff, empleado del museo, estudió el fósil y la identificó como perteneciente a una especie extinta de animales marinos similares a los delfines, que habitaban el mar que cubría Maryland hace millones de años. Estas criaturas tenían un rostro alargado para cazar y alcanzaban una longitud de entre 3.5 y 4.5 metros. Vivieron en la época del Mioceno. Hace entre 12 y 20 millones de años, las razones de su desaparición siguen siendo desconocidas. El fósil del cráneo será exhibido en el Museo Marino de Calvert, donde los científicos continuarán estudiándolo. Cuando el Sahara era un océano, ahora parece desprovisto de vida. Arena infinita, rocas quemadas por el sol, raras caravanas. Pero hace millones de años el Sahara era muy diferente. Era un océano. El océano Tetis, enorme, cálido, habitado por las criaturas más antiguas. Amonites, erizos de mar, corales, reptiles gigantes. Todo esto habitaba donde hoy apenas sobreviven los lagartos. Los geólogos encontraron rastros de deltas, cauces y líneas costeras. Todo indica que aquí, alguna vez, hubo agua, pero el océano se fue. Y en su lugar surgió otra historia, cientos de miles de años después. En esta tierra se asentaron personas, unos de los más antiguos, cuyo nombre aún resuena a través de la arena, los bereberes, o como ellos mismos se llaman, los Amazigh, descendientes de quienes sobrevivieron al cambio climático, la desaparición de los ríos y el secado de los lagos. Ellos se quedaron cuando otros se fueron. Sus pinturas rupestres en Tassili y Nayer, una verdadera biblioteca de la conciencia histórica, personas cazando con arcos, celebraciones, escenas de amor y guerra, incluso imágenes de seres con cascos redondeados, como si fueran de otra realidad. Algunos piensan que es una alegoría, otros creen que es prueba de contacto con otra inteligencia, pero el punto es el mismo. Cuando el Sahara aún no respiraba, los bereberes ya sabían contar sus historias. Sabían dónde encontrar agua, cómo sobrevivir cuando los días eran abrasadores y las noches heladas. Gobernaron Numidia, comerciaron con Roma y lucharon contra Egipto. Y luego desaparecieron del mapa, pero no de la tierra. Las conquistas árabes los expulsaron de las ciudades hacia el desierto y las montañas, pero su cultura sobrevivió. Todavía en las aldeas remotas se escucha la lengua bereber y vive una memoria de miles de años. Además, en pleno desierto quedan huellas del pasado, mucho más antiguo. Hongos de piedra,
A primera vista parecen solo rocas, pero si se observa de cerca, la forma es sorprendente. Un sombrero macizo de piedra dura descansa sobre un tallo delgado y erosionado. Estas formaciones son el resultado de la erosión diferencial. El viento que transporta arena durante años pule las rocas blandas dejándolas duras en pie. Cada uno de estos hongos es como una marca del tiempo, temporal pero orgullosa. Sus tallos se van adelgazando poco a poco y algún día el sombrero se derrumbará. Viven cientos de miles de años, pero de todos modos están condenados, igual que el océano, igual que la civilización, y solo la memoria en las piedras, en el polen, en la arena sobrevive a todo. ¿Quedaron otras huellas de esta antigua civilización y qué nos pueden contar sobre un pasado que aún no comprendemos? El diamante florentino. Es una piedra brillante, el legendario diamante florentino, también conocido como el amarillo austriaco. Su peso era de 137.45 quilates y sorprendía no solo por su tamaño, sino también por su inusual tono amarillento. Según la leyenda, el diamante perteneció primero a la influyente familia Medici y luego pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, donde se convirtió en parte de las insignias imperiales. Durante mucho tiempo, el florentino se guardó en el Tesoro Real de Viena y fue considerado una de las piedras más valiosas de Europa. Sin embargo, después de la disolución de Austria-Hungría en 1918, se perdió su rastro. Supuestamente, la piedra fue llevada a Sudamérica y, según los rumores, posteriormente fue dividida en varios diamantes más pequeños para que fuera más fácil venderla y ocultar su origen. Hasta ahora se desconoce dónde se encuentran las partes del florentino, si es que realmente fue dividido. Su historia está envuelta en secretos y misterios, y el propio diamante se ha convertido en un símbolo del esplendor perdido de las dinastías europeas. Es posible que hoy en día esté guardado en alguna caja fuerte privada esperando su nueva aparición. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento que podría cambiar la percepción de la historia del antiguo Egipto. Recientemente se encontró la tumba perdida del faraón Tutmosis, segundo un acontecimiento comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Niño de Oro, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Después de la muerte del faraón, la cámara se inundó y la mayor parte de las reliquias probablemente fue trasladada a otro lugar. Uno de los artefactos clave son fragmentos de vasijas de alabastro decoradas con el nombre de Tutmosis II. Estas vasijas, hechas en forma de pato, se usaban en rituales y eran prueba del alto estatus de su propietario. La inscripción en ellas ayudó a confirmar que la tumba realmente pertenecía a este faraón. Otro hallazgo importante son los fragmentos de pintura que cayeron del techo y las paredes. Los investigadores descubrieron que el techo alguna vez estuvo pintado de azul y cubierto de estrellas, y que las paredes estaban decoradas con textos del libro de Amduat, un texto del antiguo Egipto que narra el viaje del dios por el más allá. Imágenes similares solo se encontraban en las tumbas de los faraones y de la nobleza cercana. Otro artefacto encontrado es una vara de madera que pudo haber sido parte de una lanza o de un abanico ceremonial utilizado para abanicar al faraón. En el mango se conservó una inscripción con el título del rey, lo que se convirtió en otra prueba de que la tumba pertenecía a Tutmosis II. Restos del hermano de Jesús. En Israel se ha descubierto un osario de 2000 años de antigüedad con una inscripción: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Esto provocó acalorados debates. Es posible que la caja haya contenido los restos de Jacobo el Justo, el primer obispo de Jerusalén y hermano de Jesús. Hoy en día, este artefacto está exhibido en Atlanta, entre 350 reliquias antiguas de la época de Cristo. Sin embargo, su autenticidad sigue siendo cuestionada. Al propietario del osario, el coleccionista Odín Golán, se le acusó de falsificar la inscripción, afirmando que él añadió la frase hermano de Jesús. Pero después de muchos años de litigio, se retiraron los cargos, aunque el juez aclaró que esto no prueba la autenticidad del artefacto. Si la inscripción es auténtica, el osario se convertirá en la prueba material más antigua de la existencia de Jesús. En el primer siglo, los judíos guardaban los huesos de los difuntos en cajas de piedra caliza, por lo que el hallazgo de un osario así no es sorprendente. En 2017 se encontró otro artefacto relacionado con él, un antiguo texto, el primer Apocalipsis de Jacobo. En él se dice que Jesús le transmitió a su hermano conocimientos secretos, incluyendo predicciones sobre su muerte. Este texto fue prohibido porque no coincidía con el Nuevo Testamento canónico. La tumba misteriosa 157. Durante las excavaciones en la parte oriental de Croacia, en el asentamiento de Račeša, los arqueólogos descubrieron una misteriosa sepultura medieval que recibió el nombre de tumba 157. Llamó la atención por su ubicación inusual y por las aterradoras características rituales. La tumba se encontraba bajo el suelo de una antigua iglesia, a lo largo de la pared sur,
y sobre los restos del difunto yacían piedras macizas que, según los investigadores, pudieron haber sido colocadas allí deliberadamente para evitar su posible resurrección. Este hecho, así como la posición especial del cuerpo, llevó a la suposición de que el entierro estaba relacionado con la creencia en vampiros. El análisis antropológico mostró que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 50 años que en vida realizaba trabajos físicos pesados. Sin embargo, lo más misterioso es el daño intencional al esqueleto. Su torso estaba orientado hacia abajo y la cabeza separada del cuerpo. Estas prácticas funerarias inusuales ya se habían encontrado antes en Europa y a menudo se asociaban con el miedo a los muertos que podrían volver a la vida. El contexto histórico también le da un significado especial al hallazgo. El asentamiento de Rachesha existió desde el siglo XIII hasta el XVI y perteneció primero a los templarios, luego a la Orden de los Hospitalarios, y más tarde pasó a manos de la nobleza local. Los arqueólogos han descubierto aquí 180 entierros en 15 años. En algunas tumbas se encontraron rastros de rituales funerarios poco comunes, incluyendo cuerpos decapitados y huesos dislocados, lo que evidencia supersticiones y temores antiguos. El análisis de fuentes históricas confirma que, incluso después de la adopción del cristianismo, en los países eslavos persistió la creencia en fuerzas malignas. El antiguo laberinto de puntos, que se encuentra principalmente en el suelo, así como el uso de teledetección, brindan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Uno de los ejemplos más destacados es el estudio de los alrededores de Rujm el-Hiri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del Mar de Galilea. Este enigmático monumento muestra claramente cómo las imágenes satelitales nos permiten ver el paisaje desde una perspectiva completamente diferente. Los científicos analizaron fotos de la zona en un radio de 30 kilómetros y descubrieron numerosas estructuras megalíticas, círculos masivos con gruesos muros y misteriosos cercos en forma de flor cerca de los ríos. Según una de las hipótesis, todos ellos podrían haber sido elementos de navegación, defensa o corrales para el ganado. Además, en las imágenes se pueden ver túmulos de diferentes formas y tamaños. Es posible que sean enterramientos o montículos de señalización. Los resultados de las mediciones geológicas no son menos curiosos. Parece que el propio territorio se ha desplazado durante el último milenio, por lo que la hipótesis sobre el propósito astronómico de Rujm el-Hiri quedó en duda. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico donde las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Investigaciones como estas abren la puerta al pasado lejano. Al comparar los datos satelitales, los resultados de las excavaciones y los análisis geofísicos, los científicos esperan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y comprender mejor por qué construyeron laberintos de piedra tan monumentales y los rodearon con complejos sistemas agrícolas. El descubrimiento reescribió la historia del alcohol. El proceso de destilación del alcohol tiene raíces mucho más profundas de lo que se pensaba antes. Pero las excavaciones en la tumba de Liu He, el noveno emperador de la dinastía Han Occidental, demostraron que hace 2000 años en China ya sabían cómo obtener destilados. Los científicos encontraron un recipiente de bronce llamado olla celestial, que servía como parte clave de los dispositivos para destilar vino. Antes de esto, los textos históricos indicaban la aparición de tecnologías similares solo en la época de la dinastía Yuan, es decir, 1000 años después. Liu He, a pesar de su corto reinado, dejó un legado impresionante. Además del propio destilador, en su tumba se encontró la pintura más antigua de Confucio, así como miles de piezas de armaduras hechas de hierro, cobre y cuero lacado. Todo esto es testimonio del alto nivel de artesanía de la época de la dinastía Han Occidental. El experimento con la réplica del recipiente de bronce demostró una eficiencia de destilación superior al 70%, manteniendo el sabor y el aroma de la bebida. Inicialmente se pensaba que este recipiente podía haberse utilizado para esencias de perfumes o medicina, pero ahora está claro, su principal propósito era la producción de alcohol. Los resultados de la investigación ayudan a comprender más profundamente la evolución de la elaboración de cerveza y las prácticas relacionadas con el alcohol, complementando los registros históricos y revelando el potencial de los primeros inventores chinos. Objetos inmóviles bajo el agua. En los océanos del mundo se esconden muchos objetos anómalos inmóviles que hasta hoy siguen siendo un misterio para los científicos. Incluso si dejamos de lado los mitos, como las leyendas sobre la Atlántida, la lista de hallazgos interesantes sigue siendo impresionante. Uno de los más conocidos es el monumento de Yanagi, ubicado cerca de las islas Ryukyu, cerca de Yonaguni, Japón. Son estructuras de piedra ubicadas a poca profundidad que tienen formas geométricas regulares. A pesar de que la mayoría de los científicos las considera formaciones geológicas naturales,
Muchos investigadores y pseudoarqueólogos intentan demostrar que estas piedras son el resultado de la actividad humana. Otro misterio es el megalito encontrado en el fondo de la bahía de Pantelleria Vecchia, en el estrecho de Túnez. Es una enorme piedra de 12 metros de largo y 15 toneladas de peso que tiene 3 orificios redondos. Basándose en su estructura, se supone que fue trabajado por el hombre en el Mesolítico hace unos 12 a 15.000 años. Sin embargo, el análisis de la roca mostró que su antigüedad podría ser mucho mayor, más de 40.000 años, lo que pone en duda su origen. La ciudad submarina cubana es otro descubrimiento enigmático realizado en 2001 en la costa occidental de Cuba. Con la ayuda de un sonar se descubrieron estructuras geométricas que recuerdan a pirámides y anillos, formados por bloques de granito. Estos hallazgos generaron muchas preguntas entre los investigadores, ya que podrían ser formaciones naturales o el resultado de la actividad humana. Estos y otros objetos siguen siendo objeto de investigaciones y debates activos, ya que su origen podría revelar muchas incógnitas sobre las civilizaciones antiguas y la naturaleza de las profundidades oceánicas. Un cementerio de 3.000 kilómetros de longitud. De 1840 a 1860 cientos de miles de colonos se dirigieron al oeste americano por la llamada Ruta de Oregón, un trayecto de aproximadamente 3.200 kilómetros desde las orillas del Missouri hasta el valle de Willamette. Atravesaban praderas interminables, estepas áridas y temibles pasos montañosos, pasando en el camino a menudo más de medio año. El trayecto estaba lleno de desafíos. La escasez de alimentos, la sed, las enfermedades y el clima impredecible acababan con muchos antes de que pudieran alcanzar su destino. Históricamente, esta región, llamada Territorio de Oregón, pertenecía a Gran Bretaña. Sin embargo, Estados Unidos, después de adquirir Luisiana y de la exitosa migración hacia nuevas tierras, reclamó derechos sobre esa región. Las primeras expediciones de Lewis y Clark y del comerciante de pieles John Astor abrieron el camino, pero fue hasta 1836 cuando los primeros carromatos con familias de colonos partieron por el camino hacia el oeste. Para 1843, cerca de 1.000 migrantes ya habían formado la famosa caravana de la Gran Migración, demostrando que era posible superar un camino tan peligroso. Sin embargo, el camino fácilmente se convertía en una verdadera pesadilla. Rápidamente los ríos volcaban las carretas, el cólera y el tifus abdominal se llevaban vidas sin piedad, y el manejo imprudente de las armas llevaba a tragedias. Según las estadísticas, en cada milla del sendero quedaron hasta 10 tumbas, y ahora se dice que la Ruta de Oregón es el cementerio más largo del mundo. Muchos monumentos a lo largo de la ruta son anónimos, ya que a menudo tenían que enterrar a las personas apresuradamente, a veces apisonando la tierra con las ruedas de los carromatos, para que los carroñeros no encontraran los restos. Así, las leyendas y mitos sobre la conquista del lejano oeste se entrelazaron estrechamente con la historia de dramáticos destinos humanos. Algo vivo detrás de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, construida durante la dinastía Ming entre 1368 y 1644, con una longitud de más de 21.000 kilómetros, sigue sorprendiendo a los científicos. En los últimos 5 siglos, aproximadamente un tercio de la muralla ha sido destruida, pero una parte significativa de la construcción todavía permanece en pie. La investigación mostró que el cemento vivo juega un papel clave en mantener su solidez. Durante la construcción se utilizó tierra apisonada, que incluye suelo y grava. Nuevas investigaciones han revelado que la resistencia de la muralla está influenciada por la biocorteza, una capa creada gracias al crecimiento de cianobacterias, musgos y líquenes. Estos organismos forman una estructura similar al cemento, aumentando la resistencia de la muralla a la erosión y los daños. De los 8 tramos de la muralla de la época Ming que se estudiaron, el 67% contenían biocorteza. Al comparar la resistencia y estabilidad de la tierra apisonada con biocorteza, los científicos descubrieron que ésta reduce significativamente la porosidad y la salinidad, disminuyendo la erosión y aumentando la resistencia a la compresión y al corte. Este cemento vivo, al parecer, hace que la Gran Muralla China sea más resistente a los cambios climáticos y al desgaste natural, resaltando la importancia de los procesos biológicos en la conservación de monumentos históricos. El gobierno contacta en secreto con extraterrestres. Recientemente han surgido declaraciones sobre ovnis, incluso desde México, donde supuestamente encontraron restos de alienígenas. Resultó que solo eran réplicas, pero los rumores sobre ovnis siguen circulando en la red. Algunos creen en el control del planeta por fuerzas desconocidas, mientras que otros lo ven como una distracción de los problemas reales. El interés por los ovnis también fue avivado por el ex contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, Tim Gallaudet, quien afirmó que el gobierno estadounidense tiene vínculos con una inteligencia no humana. Según él, esto se mantiene en secreto para ocultar tecnologías ultrasecretas
que podrían dar una ventaja en un conflicto militar. Él pide que se revele la información sobre el contacto con una inteligencia no humana. Por otro lado, Elon Musk es escéptico respecto a la idea de la existencia de extraterrestres en nuestra parte de la galaxia. Él cree que en los próximos cientos de años la humanidad no podrá alcanzar grandes distancias en el espacio, y que es poco probable que los extraterrestres estén interesados en un pequeño planeta en las afueras de la galaxia. Elon Musk está seguro de que la conciencia humana es un fenómeno único y que debe ser preservado. Estas declaraciones de personas influyentes aumentan el interés en el tema de los ovnis, aunque no aportan hechos concretos. Lo sorprendente es que en la antigüedad ya había interés por los objetos extraterrestres, y veían ovnis y extraterrestres en todo. Como se dice, donde hay humo, hay fuego. Por eso no se puede estar 100% seguro de que no hay objetos o seres extraterrestres en nuestro planeta. ¿Y tú qué opinas? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos podría tener algún tipo de contacto con vida extraterrestre en la actualidad? Металлический стержень. ¿Explicar este misterioso artefacto? Dentro de una piedra Masong encontrada en las montañas chinas, el coleccionista Xiling Wang descubrió una varilla metálica con rosca parecida a un tornillo. Pero lo más extraño es que la roca sólida se formó alrededor de él, lo que sugiere que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos sugirieron que se trata de un meteorito con un artefacto extraterrestre en su interior. Otros creen que es un objeto artificial antiguo que, por razones desconocidas, terminó en la Tierra y se convirtió en un fósil. Los escépticos creen que simplemente es una formación natural rara y que el tornillo no es más que un organismo marino fosilizado. Pero lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en diferentes partes del mundo. ¿Es una coincidencia o una prueba de una tecnología antigua desconocida? Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. El libro más antiguo de Europa. En enero de 1962, durante unas excavaciones cerca de la aldea de Usalonik, arqueólogos griegos descubrieron un antiguo papiro en la pira funeraria de un noble macedonio. Este rollo, fechado aproximadamente entre los años 340 y 320 a.C., fue el primero encontrado en el territorio de la Grecia continental. Dado que el manuscrito tiene un carácter literario, la UNESCO lo reconoció como el libro más antiguo conocido en Europa. El rollo encontrado recibió el nombre de Papiro de Derbeni por el lugar donde fue hallado. Contiene reflexiones sobre los rituales religiosos relacionados con el destino del alma después de la muerte, así como consideraciones sobre un texto poético perdido atribuido al legendario Orfeo, cantante y músico de los mitos griegos. Los investigadores creen que el autor desconocido pertenecía al círculo de seguidores del filósofo Anaxágoras y escribía para los adeptos del orfismo, una corriente religiosa especial, supuestamente monoteísta y orientada a la purificación del alma. Fue precisamente el fuego de la pira funeraria el que preservó los fragmentos del papiro de la humedad del suelo, pero al mismo tiempo los dañó gravemente. Los científicos lograron extraer alrededor de 266 partes carbonizadas y, posteriormente, reunirlas en 26 columnas de texto sin las mitades inferiores de las líneas. La publicación completa del manuscrito descifrado apareció solo medio siglo después. Una piedra más valiosa que el oro. En 2015, en el Parque Maryborough de Australia, David Joule encontró una piedra de color rojo-marrón, pensando que era oro. Intentó romperla con un mazo y hacerle un agujero con un taladro, pero no pudo. 3 años después la llevó al Museo de Melbourne. Los geólogos Henry y Birch lo identificaron como un meteorito de 4.6 mil millones de años de antigüedad. Quedaron impresionados por su apariencia y peso. El meteorito resultó ser un condrito ordinario H5 que contenía cristales y mucho hierro. Los investigadores señalaron que meteoritos como este ayudan a estudiar el espacio, indicando la edad y la composición del sistema solar. Algunos incluso contienen polvo estelar más antiguo que los propios meteoritos. El análisis de radiocarbono mostró que el meteorito aterrizó en la Tierra hace aproximadamente 100.000 años. ¿Por qué cree que los meteoritos se encuentran tan raramente en la Tierra a pesar de su abundancia en el espacio? Las fortalezas más antiguas del planeta. Tradicionalmente pensábamos que las estructuras defensivas complejas solo aparecieron con el desarrollo de la agricultura, pero ahora todo es diferente. En Siberia se han encontrado 10 fortificaciones de cazadores-recolectores que tienen hasta 8.000 años de antigüedad. Estos asentamientos, ubicados a orillas de los ríos, estaban protegidos por terraplenes de tierra y empalizadas de madera. Los antiguos habitantes de esta región no solo cazaban y pescaban, sino que también creaban vasijas de cerámica para almacenar alimentos. Su capacidad para construir fortificaciones complejas demuestra la increíble complejidad de su vida. Muchos creían que los asentamientos permanentes con fortificaciones surgieron en sociedades agrícolas, pero este hallazgo refuta esa teoría. Resulta que incluso los cazadores-recolectores podían crear sociedades complejas.
La abundancia de recursos en la taiga siberiana probablemente jugó un papel clave en el surgimiento de estos asentamientos. Es posible que estas fortificaciones se usaran para controlar y aprovechar de manera eficiente los recursos locales. No hay nadie para comer los cadáveres. La Torre del Silencio zoroástrica en la colina Malabar, un lugar sagrado para la comunidad parsi, está en peligro debido a la disminución de la población de buitres en esta zona. Estas aves juegan un papel clave en el ritual de Dagmenashini, exponiendo los cuerpos de los fallecidos para que puedan regresar a la naturaleza. Sin embargo, la disminución de la población de carroñeros en Mumbai, que comenzó en 2015, ha puesto en peligro esta antigua tradición. La Torre del Silencio, o Dagma, que tiene más de 300 años, es una estructura circular que simboliza la eternidad en la fe zoroástrica. Está ubicada en un terreno boscoso de 22 hectáreas. El círculo exterior de la torre está destinado a los hombres, el medio a las mujeres y el interior a los niños. Antes de colocar el cuerpo en la Dagma, los familiares rezan en estructuras especiales llamadas bungli, y luego los restos son llevados a la Candia por inspectores especiales. Según las tradiciones zoroástricas, el contacto con un cuerpo muerto se considera una profanación, y los buitres cumplen una función importante al asegurar la pureza y mantener el equilibrio natural. Pero la urbanización, el cambio de hábitat y los problemas ecológicos han llevado a una drástica disminución en la población de estas aves. Los procesos de descomposición de los cuerpos se han ralentizado, lo que ha dificultado la realización del ritual. Restos humanos de más de 1 millón de años. Los arqueólogos descubrieron en la cueva española Cima del Elefante restos únicos de un antiguo ser humano que vivió hace aproximadamente 1.400.000 años. El fragmento de cráneo encontrado es el más antiguo jamás descubierto en Europa occidental y representa una especie humana previamente desconocida para la ciencia. La parte del rostro encontrada, apodada Pink por los científicos en honor al grupo Pink Floyd, conserva la mejilla izquierda y el maxilar superior con dientes. Según los expertos, este antiguo humano era muy diferente de los habitantes posteriores de la región, conocidos como Homo antecesor. Por ejemplo, Pink tenía una forma de nariz más plana, que recordaba más bien al Homo erectus, la primera especie que salió de África hace aproximadamente 1.800.000 años. En aquellos tiempos, el clima de Europa era mucho más suave, y los valles en la zona de Cima del Elefante estaban cubiertos de densos bosques y habitados por hipopótamos, bisontes y ciervos. El casco de 2.500 años y los tesoros dacios. Este casco de oro es uno de los artefactos más conocidos de la cultura dacia y data aproximadamente del año 450 antes de nuestra era. Es conocido como el casco de Kotsufenishti y se considera no solo una obra del arte antiguo de la joyería, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Adornado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo haber pertenecido a un sacerdote o a un líder que desempeñaba un papel sagrado en la sociedad dacia. El casco parece mirar a los enemigos, infundiendo miedo y protegiendo a su dueño. El 25 de enero de 2025, este casco fue víctima de un audaz robo del Museo Drenthe en Assen, Países Bajos, donde se llevaba a cabo la exposición Tierra de Oro y Plata. Fueron robados varios objetos únicos, incluyendo el casco y 3 brazaletes reales dacios. Todos los objetos provenían del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida de estos artefactos fue un verdadero golpe para el patrimonio cultural. Los meteoritos ayudan a ganar la lotería. En 2015, un brillante meteoro cruzó el cielo sobre Kanchanaburi, Tailandia, iluminando el cielo con destellos verdes y naranjas. Desde entonces, circulan rumores de que sus fragmentos se dispersaron por los alrededores. De hecho, los meteoros han visitado Tailandia varias veces en los últimos años, dejando a la gente piedras negras a las que se les atribuye un poder mágico. La historia más conocida proviene de la provincia de Fatalung. Una pareja junto con Siripubadón encontró en una plantación de palmas unas extrañas rocas que pesaban hasta 20 kilogramos. Por la noche, un rayo cayó en el jardín y por la mañana la pareja vio hoyos ardientes y dentro de ellos fragmentos misteriosos. Al llevarse el regalo del cielo a casa, pronto sintieron una oleada de energía y notaron que se enfermaban menos seguido. Los vecinos curiosos notaron unos patrones inusuales en la superficie de las piedras, creyendo que eran números de la suerte para la lotería. En Tailandia, esto es un pasatiempo popular. Aunque no obtuvieron un gran premio, la fe en las propiedades especiales solo se fortaleció. Ahora, la gente suele visitar a los dueños para cargarse de energía cósmica, y algunos incluso piensan en ganar dinero con reliquias como estas. Este culto a las piedras celestiales muestra cómo un fenómeno natural puede convertirse en un fenómeno místico, reflejando el anhelo de milagros y el deseo de acercarse a los misterios del cosmos. Las puertas por las que pasó la muerte. En la costa suroeste de Sicilia, los arqueólogos desenterraron no solo ruinas,
sino un fragmento completamente olvidado de una ciudad antigua. Muros de 3 metros, puertas, cementerios, talleres. Todo esto pertenecía a la antigua ciudad griega de Selinunte. Recientemente se descubrieron las puertas del norte, por donde pasaban las procesiones hacia las necrópolis. Conducían a 5.000 tumbas, desde entierros simples hasta ricos sepulcros. Y todo esto estaba ubicado en la frontera más vulnerable de la ciudad. Al parecer, el ritual y la vulnerabilidad estaban relacionados. Según el diálogo siciliano, fue por aquí donde las tropas de Cartago irrumpieron en la ciudad. La batalla duró 10 días y 16.000 defensores de Selinunte murieron. El lugar de la batalla está aquí mismo, bajo nuestros pies. Y cerca hay un cementerio, donde posiblemente los enterraron. Es sorprendente cuánto se ha conservado. Hornos, fragmentos de cerámica, restos de talleres artesanales y bodegas de vino. Por la magnitud y la densidad de los hallazgos queda claro. La ciudad vivía, comerciaba, ritualizaba la muerte y sufría. Y ahora, después de 2.500 años, está regresando lentamente a la superficie. El legendario caballo de oro. No hace mucho, en las redes sociales volvió a circular la noticia de que, cerca de Anapa, Rusia, supuestamente se encontró el legendario caballo de oro del rey Mitrídates Eupator. Es curioso que mensajes similares ya habían aparecido en 2021, resultando ser una broma del 1 de abril. Ahora, las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la aldea de Anapskaya han hecho que esta historia vuelva a ser tema de conversación. Durante los trabajos de rescate en el terreno donde se construirá un futuro jardín de niños, los arqueólogos descubrieron una necrópolis de aproximadamente 2.000 años de antigüedad. En una de las tumbas encontraron no solo restos humanos, sino también de un caballo. En otras, esqueletos de caballos, vajilla de vidrio y cerámica, diversas cuentas, así como armas y arreos. Los objetos, incluyendo cuentas de ámbar, cornalina y fayenza, indican las conexiones de las tribus locales con el mundo antiguo. Entre los hallazgos se destacó un escarabajo, símbolo de renacimiento para los antiguos egipcios. Un interés especial despertaron los recipientes de vidrio, que se difundieron por toda la periferia del Imperio Romano gracias al perfeccionamiento de la técnica de soplado. A pesar de la emoción, no existen pruebas directas de que este sea precisamente el caballo de oro de Mitrídates. Los científicos destacan que las leyendas fácilmente se expanden, y un entierro rico de una persona noble con el tiempo puede adquirir rasgos fantásticos. Sótano romano en Alemania. En marzo de 2023, los arqueólogos en Frankfurt del Meno hicieron un hallazgo realmente sensacional. Durante las excavaciones en el barrio histórico de Heidenheim, los investigadores encontraron un fragmento excepcionalmente bien conservado de una casa romana, una escalera de madera que conduce al sótano, con casi 2.000 años de antigüedad. Esto parece increíble, ya que la madera rara vez se conserva tanto tiempo, especialmente en un entorno urbano. Heidenheim es un barrio con una historia rica. Alguna vez aquí se encontraba la antigua ciudad romana de Nida, fundada durante el reinado del emperador Augusto. Más tarde, en el año 110 de nuestra era, el emperador Trajano la convirtió en la capital de la región Civitas Taunensium. La ciudad prosperó. Su población llegó a 10.000 personas, pero ya en el siglo III, debido a los ataques de las tribus germánicas, comenzó a decaer y finalmente fue abandonada. En el siglo XX, las huellas de Nida casi desaparecieron por completo. Las casas antiguas fueron desmontadas y los sótanos destruidos durante la urbanización. Por eso, el hallazgo de una escalera de madera y un piso en un sótano romano es un verdadero milagro. El objeto estaba en excelente estado y los arqueólogos decidieron conservarlo. El ejército de terracota chipriota. En noviembre de 1929, el sacerdote Procopio del pueblo de Agia Irini, cerca de Morfu, mientras trabajaba en el campo, accidentalmente se topó con una figurilla de barro de una persona. Al darse cuenta del valor del hallazgo, la protegió del saqueo y se lo informó a los científicos. Así comenzó la historia del ejército de terracota chipriota, un santuario único al aire libre, donde alrededor de 2.000 estatuas de barro estaban dispuestas en semicírculo alrededor del altar. Según los testimonios de la expedición arqueológica sueca, entre las estatuas había guerreros con armaduras, carros, figuras de toros e incluso miniaturas de bronce. El profesor Theodoros Mavroyiannis atribuye los principales hallazgos a los años 650 a 620 antes de nuestra era, señalando los detalles de la vestimenta y la situación política de esa época en el Mediterráneo. De las 2.000 estatuas encontradas, 1.500 se conservan actualmente en el Museo de Antigüedades Mediterráneas y del Cercano Oriente de Estocolmo, y el resto en el Museo de Chipre en Nicosia. La mayoría de los habitantes de Chipre consideran que la exportación de artefactos es un saqueo y exigen que sean devueltos a su país de origen. La misteriosa bebida en la jarra en China se ha encontrado el alcohol destilado más antiguo, con más de 3.000 años de antigüedad. Este raro líquido, descubierto en un recipiente de bronce de la dinastía Shang, demuestra que la tecnología de destilación apareció en China mucho antes de lo que se pensaba. El recipiente con forma de búho fue encontrado en 2010 en la tumba M257
en Do Sinh Hoan, provincia de Shandong. Debido a la corrosión, no fue posible abrirlo de inmediato. Solo en 2024, después de una restauración minuciosa, los investigadores pudieron mirar en su interior. Para su sorpresa, el recipiente contenía un líquido transparente que se conservó gracias al sellado hermético. El análisis en el laboratorio de la Universidad de Shandong confirmó que se trata de un licor destilado. No contenía azúcares ni ácidos orgánicos característicos del vino fermentado, pero tenía un pH neutro de 5.8. Esto lo distingue de las bebidas alcohólicas previamente conocidas de la época del Neolítico y la dinastía Zhou. Fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento notable en la Biblioteca Vaticana, un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo, fechado en 1750. El texto, invisible al ojo desnudo, fue descubierto gracias al uso de fotografía ultravioleta. Este descubrimiento se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas entre los siglos IV y XII de nuestra era. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando material ya usado. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados se encontró una versión antigua especialmente valiosa de la Biblia, que es 100 años más antigua que las primeras traducciones griegas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el versículo conocido sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade: las frotaron en sus manos y las comieron. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siríacos y el estudio de la escritura antigua. La misteriosa desaparición en el faro es un lugar que invariablemente provoca una sensación de soledad y ansiedad. La historia de la desaparición de 3 guardianes del faro de las Islas Flannan se ha convertido en un verdadero misterio místico, atrayendo la atención de los aficionados a los sucesos inexplicables. Todo comenzó en 1900 cuando una tripulación de helicóptero fue a Eilean Mor, parte del archipiélago Flannan, para revisar el funcionamiento del faro y a sus guardianes Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. Cuando llegaron, descubrieron que no había nadie en el lugar, como si los hombres simplemente hubieran desaparecido. Dentro del faro se encontró una silla volcada, en la mesa había comida intacta y el reloj no funcionaba. El diario de a bordo informó que hubo una fuerte tormenta en la zona. Sin embargo, no hubo reportes de ella en las áreas cercanas. A partir de esto, se supuso que los vigilantes murieron arrastrados por el mar mientras trabajaban, pero la ausencia de rastros de sangre y otras pruebas dio lugar a muchas teorías místicas. Algunos creen que la isla Eilean Mor tiene una aura siniestra que afecta a las personas y las hace perder la razón. La misteriosa desaparición, la falta de explicaciones lógicas y los detalles extraños hicieron de esta historia la base de leyendas que hablan de fuerzas sobrenaturales e incluso de extraterrestres. La falta de hechos precisos solo alimenta las teorías místicas, dejando más preguntas que respuestas. Mensaje del espacio. En el río Inga, en Brasil, se encuentra la misteriosa piedra de Inga en el estado de Paraíba, que genera muchas controversias en la comunidad arqueológica. En la superficie de esta piedra de gneis de 46 metros están tallados símbolos geométricos desconocidos. El origen y el significado de estos símbolos aún no han sido revelados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son evidencia de una civilización olvidada o un mensaje de nuestros antepasados? Esta piedra tiene al menos 6.000 años de antigüedad. Cerca de él hay otras piedras y cuevas con grabados, pero no son tan interesantes. El arqueólogo Gabrielo Baraldi descubrió la primera cueva de Inga en 1988. En total, estudió 497 símbolos en las paredes de las cuevas. La mayoría de ellos son misteriosos, pero algunos sin duda representan objetos cósmicos, como la Vía Láctea y la constelación de Orión. Algunos científicos ven similitudes con las escrituras de la antigua Frigia y Egipto, mientras que otros las comparan con runas. El estudio de los símbolos mostró que pueden estar relacionados con antiguas creencias, como el culto a la fertilidad. Uno de los investigadores sugirió que la piedra de Inga podría contener un antiguo calendario solar. Otras hipótesis sugieren contactos con civilizaciones extraterrestres o incluso fórmulas antiguas o ecuaciones matemáticas. Con una antigüedad de más de 100.000 años, los investigadores continúan revelando los misterios de nuestra evolución, ahora descubriendo huellas inusuales de 115.000 años de antigüedad en la parte norte de Arabia Saudita. Las huellas, conservadas en un antiguo lodazal en medio del desierto de Nefut, sorprendieron a los científicos porque aparecieron en un lugar donde no se esperaba encontrar rastros humanos tan antiguos. Según las estimaciones, estas huellas pertenecían a los primeros representantes de Homo sapiens y no a los neandertales,
lo que confirma las rutas migratorias humanas en condiciones de cambio climático, gracias a una sorprendente coincidencia de factores, la ausencia de vientos fuertes y las particularidades del clima local. La estructura de las huellas se mantuvo prácticamente intacta, lo que permitió fecharlas con precisión y reconstruir la escena de una breve parada de los antiguos humanos junto al lago Ayatar durante un período de sequía. Este lugar, al parecer, servía como punto de descanso y abrevadero, y no como un asentamiento permanente, como lo indica la ausencia de rastros de herramientas o caza. Algunos científicos creen que estas huellas encajan en la ruta general de migración por la que Homo sapiens avanzaron desde África hacia Eurasia. Los nuevos hallazgos cambian nuestra perspectiva sobre las rutas de migración y demuestran claramente cómo la naturaleza es capaz de preservar cuidadosamente el registro de la vida. Una historia que no aparece en los libros de texto. No hace mucho, los arqueólogos encontraron pruebas de que en la antigua Troya ya se bebía vino mucho antes de que se escribiera la Ilíada. Esto no es solo una teoría o una suposición, sino una verdadera prueba química que confirmó que incluso la gente común en el territorio de Troya no solo bebía vino, sino que también lo usaba en su vida cotidiana. Para los investigadores esto causó sensación, ya que en la antigüedad normalmente solo la élite podía permitirse el lujo de beber vino, pero en Troya estaba disponible para todas las capas de la sociedad. Las investigaciones demostraron que el culto al vino era tan importante para los habitantes de Troya que los recipientes en los que lo bebían se encontraron por toda la ciudad, desde los palacios ricos hasta los barrios residenciales más sencillos. Pero lo que es aún más interesante es que el propio método de fermentación que se utilizaba en Troya era tan único que recuerda a civilizaciones más complejas y desarrolladas de esa época. Y ahora, gracias a estas investigaciones, podemos afirmar con certeza, Troya no era solo una leyenda, era real, y su cultura era mucho más compleja y avanzada de lo que podíamos imaginar. La Piedra del Trueno. En 1782, en San Petersburgo, se instaló el famoso monumento a Pedro el Grande, el jinete de bronce. Se ha escrito mucho sobre su creación, pero el pedestal de la estatua, conocido como la Piedra del Trueno, es en sí mismo un logro de ingeniería único. Este gigantesco monolito de granito fue encontrado cerca de San Petersburgo, en el pueblo de Konaya Lakta. Originalmente medía 13 metros de largo, 8 metros de alto y 6 metros de ancho. Su peso alcanzaba las 2.000 toneladas. Transportar a un gigante así en el siglo XVIII sin grúas ni excavadoras era una tarea increíble. Se decidió transportarlo en invierno usando el suelo congelado y el hielo. La piedra fue colocada sobre un trineo de madera y debajo de este pusieron esferas de cobre que rodaban sobre una superficie especialmente preparada. Cientos de trabajadores, usando cabrestantes y cuerdas, la movían hacia el Golfo de Finlandia. Solo esta etapa tomó 4 meses. Luego, el monolito fue cargado en una barcaza y llevado a Petersburgo. Sin embargo, durante el transporte y el procesamiento posterior, se redujo significativamente de tamaño. De las 2.000 toneladas, solo quedaron 1.200. La Piedra del Trueno es el monolito más grande de la historia que se ha logrado mover manualmente. Incluso los antiguos bloques de Baalbek permanecieron en su lugar. Y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Oculta entre la historia medieval, Islandia es famosa por su rica historia literaria que se remonta a la Edad Media. Aquí, en una isla con una población de solo 380.000 personas, muchos escriben libros siguiendo tradiciones que se formaron desde la época de los vikingos. Los estudiosos creen que los Skalds, poetas islandeses, no solo alababan a los reyes de Noruega, sino que también sentaron las bases para la prosa épica y vastas colecciones de conocimientos. Los textos medievales, desde las sagas reales hasta los tratados teológicos, se escribían en costoso pergamino hecho de piel de ternera, en vitela. Cuando un libro envejecía, sus materiales a menudo se reutilizaban. Se raspaba el texto para hacer nuevos escritos o se usaban los fragmentos para hacer cubiertas, e incluso a veces mitras eclesiásticas. En casos especialmente raros aparecían palimpsestos, pergaminos donde el texto antiguo se borraba o raspaba, y en su lugar se escribía uno nuevo. Esta práctica se hizo especialmente común después de la Reforma del siglo XVI, cuando los servicios en latín fueron reemplazados por el idioma islandés. Pero bajo la capa de la nueva escritura, a menudo se pueden ver fragmentos del texto antiguo, y los métodos modernos permiten descifrar los secretos de una época pasada. Тайна, которую знали. En 2002 se hicieron públicos documentos desclasificados de la CIA. Uno de ellos se titulaba simplemente Informes sobre el Arca de Noé. En él se menciona un objeto extraño en la ladera del monte Ararat. La formación se parece al esqueleto de un enorme barco. Precisamente sobre este lugar circulaban rumores desde mediados del siglo XX. Pero aquí está lo extraño. La CIA realizó grabaciones con aviones de reconocimiento y luego involucraron satélites.
todo por esta anomalía. Según la versión oficial, no encontraron nada especial en las imágenes, pero decenas de solicitudes para publicar las tomas, especialmente las de 1974, fueron rechazadas. ¿Por qué ocultar las imágenes si no hay nada en ellas? Más tarde, los investigadores recolectaron muestras de suelo de ese lugar. Encontraron organismos marinos en ellas. Y es que el monte Ararat está a una altitud de 4.420 metros. ¿Significa esto que aquí realmente hubo agua? ¿La misma del diluvio bíblico? Podría parecer una coincidencia, pero hay demasiadas coincidencias así. Durante demasiado tiempo han intentado evitar este lugar. Túneles subterráneos de Cusco. En Perú se encontraron misteriosos túneles subterráneos incas con una longitud de casi 2 kilómetros. El hallazgo fue hecho por arqueólogos que estudiaban la antigua ciudad de Cusco. Los túneles conectaban la fortaleza de Sacsayhuamán, el Templo del Sol y una importante estructura religiosa. Las construcciones, hechas de enormes piedras, impresionan por su solidez y maestría en ingeniería. Son capaces de soportar daños severos característicos de la región. Los científicos están seguros de que los incas usaban estos caminos ocultos para el traslado secreto de sacerdotes y comandantes militares entre lugares estratégicos y rituales. A pesar de las leyendas sobre tesoros, hasta ahora no se ha encontrado nada en el interior. En el mundo solo hay 23 de estos. Arqueólogos en Turquía encontraron artefactos únicos de aproximadamente 800 años de antigüedad en Hasan Cave, uno de los asentamientos más antiguos de Batman. Entre ellos hay un raro cuenco curativo y 2 anillos para tiro con arco. Los anillos de pulgar están hechos de ágata y hueso. El cuenco curativo, uno de los 23 similares en el mundo, se utilizaba en el mundo islámico medieval para protegerse de mordeduras de animales como perros, serpientes y escorpiones. Está hecha de bronce, decorada con talismanes, sellos y versos. Esto habla de las prácticas de la medicina popular de esa época. Los anillos de pulgar para tiro con arco prevenían daños en los dedos por la cuerda. Uno de ellos fue encontrado cerca de un santuario, lo que le da un significado especial. Estos hallazgos ahora han sido entregados al Museo de Hasan Cave y representan un testimonio importante de las antiguas prácticas y creencias, iluminando las características culturales del mundo islámico relacionadas con la medicina popular y el tiro con arco. El cuerpo conservado. En 1719, en la mina de cobre de Falun, en Suecia, los mineros hicieron un hallazgo siniestro. De una zona inundada sacaron el cuerpo de un hombre sin piernas, pero sorprendentemente bien conservado. Por su ropa y apariencia, parecía que había muerto apenas hace unos días. Eso parecía muy extraño, considerando que la mina abandonada no se había usado en muchos años. El cuerpo fue expuesto al público con la esperanza de encontrar familiares o conocidos. Poco después apareció Margareta Olsdater, quien afirmó que el hombre era su prometido, desaparecido hace 42 años. Cuando drenaron el agua, resultó que el fallecido estaba impregnado con una solución de vitriolo, lo que preservó sus restos de una descomposición rápida. Sin embargo, a medida que se secaba, la conservación natural hizo que el cuerpo se petrificara y luego comenzara a desintegrarse. Por desgracia, el destino del desafortunado no terminó con un simple entierro. Los habitantes locales, impresionados por un fenómeno tan raro, mantuvieron su cuerpo durante 30 años más para el entretenimiento del público. Solo después lo enterraron en la iglesia. Con el tiempo, durante otra remodelación, el cuerpo fue descubierto de nuevo. Esta vez decidieron finalmente enterrarlo en el cementerio de la ciudad. La gran campana de Damasedi. Damasedi es considerada la campana más grande que se haya creado jamás. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Myanmar, Damasedi, y colocada en la famosa pagoda Shwedagon en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según los datos históricos, el peso de la campana superaba las 290 toneladas, lo que la convierte en la campeona entre este tipo de estructuras. Sin embargo, el destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario y aventurero portugués Felipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y convertirla en armas. Durante el transporte a través del río Vago, no calculó bien el peso de la estructura. La campana volcó la barcaza y se hundió hasta el fondo. Desde entonces no se ha logrado encontrarla, a pesar de numerosos intentos. Hoy en día, la gran campana de Damasedi sigue siendo parte de las leyendas y el orgullo nacional de Myanmar. Su historia es un recordatorio de cómo la cultura, la espiritualidad y la avaricia pueden entrelazarse en un solo artefacto, cuyo destino sigue siendo un misterio hasta hoy. Un hallazgo muy valioso. En agosto, la compañía minera canadiense Lucara Diamond Corporation
anunció el descubrimiento de lo que se considera el segundo diamante más grande del mundo. Su peso es de 2.492 quilates. La piedra fue encontrada en la mina Karowe en Botsuana, donde anteriormente, en 2015, se halló otro diamante récord, Lesedi Larrona, con un peso de 1.109 quilates, que fue vendido por $53 millones 2 años después. El diamante más grande del mundo hasta ahora sigue siendo el famoso Cullinan, con un peso de 3.106 quilates descubierto en Sudáfrica en 1905. Para extraer piedras tan impresionantes, la empresa utilizó una herramienta especialmente desarrollada, el sistema Mega Diamond Recovery, basado en la transmisión de rayos X. Esta tecnología fue creada para buscar y extraer enormes piedras preciosas que permanecen ocultas en las profundidades de la Tierra. El túnel más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las rocas del período Cretácico, que tienen 140 millones de años. Es una tarea ambiciosa. Se planea perforar 10 capas de la Tierra y alcanzar una profundidad de 11.000 metros, lo que será un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Mientras que en Rusia quieren reanudar los trabajos en el pozo superprofundo de Kola, China ya está llevando a cabo la perforación a toda marcha. Les recuerdo que el proyecto soviético del pozo de Kola, aunque no se completó, hizo importantes descubrimientos científicos y planeaba perforar la Tierra a una profundidad de más de 15.000 metros. Los trabajos en la península de Kola comenzaron en 1970 y continuaron durante 2 décadas. A una profundidad de 7 kilómetros, el equipo tenía que enfrentarse a dificultades. Las rocas estratificadas se atascaban en el equipo. A pesar de esto, lograron alcanzar una profundidad final de 12.226 metros, pero en 1990 tuvieron que cerrar el proyecto debido a una explosión desconocida. Ahora China busca continuar explorando el subsuelo de la Tierra y planea usar su nuevo pozo para estudiar los terremotos y predecir su ocurrencia. Otro objetivo del proyecto es comprender más a fondo la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones aplicables en diferentes industrias. Esperemos que China, con sus tecnologías modernas, pueda encontrar algo interesante también para el mundo de la arqueología. El mítico gigante de Cardiff, un supuesto hombre fosilizado de 3 metros de altura, fue descubierto en 1869 por unos trabajadores que cavaban un pozo en Cardiff, Nueva York. El gigante en realidad era una falsificación, hecho de un bloque de yeso. Lo llevaron a una granja en Cardiff, donde fue enterrado durante un año antes de ser descubierto por los trabajadores. La idea de crear al gigante fue de George Hall, quien quería demostrar la ingenuidad del público y aprovechar la creencia religiosa de la gente sobre los hombres gigantes mencionados en la Biblia. Después del hallazgo del gigante, se convirtió en objeto de gran atención y los espectadores pagaban por la oportunidad de verlo. El famoso showman Barnum ofreció comprar el gigante, pero fue rechazado. Entonces creó su propia copia y afirmó que su versión era la auténtica y que el original era una falsificación. En 1870 ambos gigantes fueron reconocidos como falsificaciones. Sin embargo, el gigante de Cardiff pasó a la historia como uno de los mayores engaños del siglo XIX. El camino de los dinosaurios. En la cantera Dewars Farm en Oxfordshire, Reino Unido, los científicos desenterraron alrededor de 200 huellas de dinosaurios dejadas hace más de 166 millones de años. Un equipo internacional de las universidades de Oxford y Birmingham estudió este sitio en junio de 2024, tratando de entender cómo exactamente se movían y cómo interactuaban entre sí los antiguos reptiles. 5 caminos principales, unidos en una especie de autopista de dinosaurios, llamaron especialmente la atención. 4 de ellos pertenecían a grandes saurópodos herbívoros, incluyendo al cetiosaurio, un dinosaurio emparentado con el Diplodocus, que medía hasta 18 metros de largo. Otra serie de huellas fue dejada por un megalosaurio de aproximadamente 9 metros, un feroz depredador con patas de 3 dedos y garras afiladas. En una zona, las huellas de un herbívoro y un depredador se cruzaron en el lodo, lo que brinda una oportunidad única para saber si sus caminos podían cruzarse, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Los paleontólogos destacan el excelente estado de las huellas fosilizadas. En las impresiones se pueden ver las deformaciones del suelo bajo el peso de las patas. Esto permite estimar el tamaño de los dinosaurios y recrear las condiciones de la antigua laguna, en la que había huellas de madrigueras, conchas y restos vegetales. Para registrar todos los detalles, los investigadores tomaron 20.000 fotografías y crearon modelos tridimensionales con la ayuda de drones. La tribu más temible. El viajero y bloguero Daniel Pinto causó un verdadero impacto al publicar un video con la tribu Bitobaji de Papúa Nueva Guinea. En el video,
que ha reunido más de 17 millones de vistas, muestra el encuentro con los silenciosos miembros de la tribu que custodian una cascada sagrada. La gente Vitobaji está vestida con trajes de lodo y arcilla, y sus máscaras recuerdan a aves espirituales con narices largas y expresiones amenazantes. Ellos protegen la cascada de los forasteros y son bastante aterradores. Sin embargo, los espectadores dudaron de la autenticidad del video. Algunos comentaristas afirman que la tribu más temible no habría dejado que el bloguero se acercara tanto. Otros bromean diciendo que sus disfraces parecen atuendos de moda. A pesar de las controversias, el video atrajo la atención de los turistas hacia la región. Ahora las agencias de viajes mencionan a Vitobaji como un destino turístico que ofrece a los visitantes ecocabañas y la oportunidad de conocer la cultura de la tribu. ¿Y tú qué opinas? ¿Esta tribu es real o simplemente otra forma de atraer a turistas ingenuos? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La enigmática arpía, el relieve de la Reina de la Noche, creado alrededor del año 1800 a.C., es uno de los artefactos más misteriosos de Mesopotamia. También conocido como el relieve de Berni, muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pie sobre los lomos de dos leones. A sus lados hay búhos, que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar y Nana, la diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Otros sugieren que el relieve representa a Ereshkigal, la sombría señora del inframundo y hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. Probablemente el relieve era un objeto de culto relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Sus ricos detalles y monumentalidad hablan de la importancia de la representación de la deidad en las creencias de esa época. Hoy en día, este artefacto se encuentra en el Museo Británico. La caja de reliquias de los monarcas polacos. Esta elegante caja con la inscripción Isabela Czartoryska no es solo una pieza de antigüedades, sino todo un símbolo de la historia polaca. En 1800, la princesa Isabela Czartoryska reunió en ella una colección única de reliquias relacionadas con los reyes polacos y grandes acontecimientos históricos. En total, la caja contenía 73 objetos, desde pertenencias personales de los monarcas hasta fragmentos de armas y ropa que simbolizaban el patrimonio nacional y el espíritu de resistencia. Isabela consideraba que su misión era preservar la identidad polaca en los tiempos difíciles de las particiones del país. Su caja se convirtió en parte del primer museo de Polonia, el Templo de Sibila, creado en Puławy, donde invitaba a los huéspedes para recordarles la gloria de la mancomunidad polaco-lituana. Desafortunadamente, como muchos tesoros nacionales, la caja no escapó a un destino trágico. En 1939, durante la invasión nazi a Polonia, fue saqueada y hasta ahora algunas reliquias se consideran perdidas. Prisión panadería. En Pompeya, los arqueólogos desenterraron una antigua panadería donde los esclavos trabajaban en condiciones muy difíciles. El lugar también servía como prisión, donde junto con los burros molían grano para hacer pan en un espacio cerrado con ventanas pequeñas y enrejadas. Los trabajadores añadían el grano y controlaban el proceso mientras el burro empujaba la piedra de molino. En el suelo se encontraron huecos para coordinar el movimiento de los trabajadores y los animales. Los registros históricos describen las duras condiciones en los molinos y panaderías. Apuleyo, un escritor del siglo II, mencionaba a los trabajadores con lesiones dolorosas y cadenas en los pies. Las condiciones también eran crueles para el burro, al que obligaban a caminar en círculos las 24 horas del día, causándole sufrimiento. La panadería fue encontrada en la zona regio-nómetra de Pompeya, donde antes se habían hallado un fresco con un pan plano y una inscripción electoral. Esto es evidencia del arduo trabajo en los antiguos molinos panaderías. El hallazgo coincide con la próxima exposición en Pompeya, dedicada a la vida cotidiana a la sombra del Vesubio. La exposición habla de aquellos que a menudo quedan fuera de los libros de historia, incluyendo a los esclavos, que constituían la mayor parte de la población y aportaban significativamente a la economía y la cultura de la civilización romana. Un camino a través de las cenizas del sur de Italia. Durante la instalación de un gasoducto, una excavadora encuentra algo extraño. Bajo una fina capa de ceniza volcánica hay huellas de pies descalzos humanos y, junto a ellas, huellas de cascos. Los arqueólogos se apresuran al lugar y comprenden que están ante una escena de huida antigua. Personas, mujeres, niños, ganado, todos abandonaban sus hogares con prisa. Pero esto no es Pompeya. No es el año 79 de nuestra era. Estas huellas son 1800 años más antiguas. Aproximadamente el año 1995 antes de nuestra era, la época de la llamada erupción de Avellino, uno de los cataclismos más destructivos de la Edad de Bronce. Antes de esto se pensaba que casi no se sabía nada al respecto. Ahora literalmente vemos la ruta de las personas que intentaron salvarse.
Su última decisión quedó registrada en la ceniza solidificada. Es sorprendente, pero siglos después, en el mismo lugar, los arqueólogos encontraron restos de asentamientos que datan de entre 1200 y 1900 antes de nuestra era e incluso construcciones romanas. El ciclo se repite. Primero la erupción, luego el regreso, como si la misma Tierra no permitiera olvidar. No es solo una historia de catástrofe, se trata de errores que se repiten, de la terquedad de la esperanza humana, sobre la memoria que, como la ceniza, de todos modos permanece bajo los pies. Granja medieval del siglo XII. En la granja Caulfield en Inglaterra, los arqueólogos revelaron la historia de una granja medieval, de la que solo se tenía constancia desde 1535. Estaba protegida por una cerca rectangular y fue testigo de muchos cambios. Las investigaciones demostraron que el papel principal de la granja era la cría de ganado vacuno, principalmente de razas lecheras. Los animales se criaban y se enviaban a Tewkesbury, proporcionando carne a los habitantes locales y a los monjes. Un elemento importante de la granja era el edificio para ovejas, ubicado al sur del terreno. En el lugar de la antigua granja se construyó un nuevo edificio con una base de piedra sólida, rodeado por un gran foso rectangular. Los arqueólogos descubrieron que esta construcción rectangular estaba dividida por un pasillo central. Una parte se utilizaba para fines domésticos y la otra servía como salón y dormitorio. Entre los hallazgos se encuentra una bandeja de cerámica para asar carne y una insignia de peregrino con la imagen del arcángel Miguel. Un pescador encontró un barco hundido. En el verano de 2023 ocurrió un evento que se convirtió en parte de la historia de la navegación de Estados Unidos. Tim Bullock, junto con su hija Henley, que adora la pesca, fueron al lago Michigan. El objetivo de Henley era nadar cerca de las costas de la Isla Verde, mientras que Tim planeaba pescar. El 13 de agosto, mientras navegaban en bote a lo largo de la orilla, se toparon con restos de madera en el fondo del lago. Con la ayuda de un sonar, Tim descubrió bajo el agua algo más que simples restos. Al publicar la foto del sonar en redes sociales, despertó el interés de los expertos de la Sociedad Histórica de Wisconsin. Los especialistas, utilizando un dispositivo submarino controlado a distancia, descubrieron que en el fondo del lago descansa el George Newman, un velero de madera construido en 1855. El barco, que se dedicaba al transporte de madera cerrada, tuvo problemas en 1871 debido al gran incendio de Peshtigo, que destruyó la ciudad de Peshtigo y cobró la vida de unas 1,200 personas. El George Newman, al encontrarse en la zona del incendio, fue envuelto por un denso humo y encalló. Gracias al farero, la tripulación del barco pudo salvarse, dejando la nave a su suerte. Con el tiempo, el barco fue cubierto por arena y sus restos fueron encontrados a una profundidad de 23 metros más. Este video ha llegado a su fin, pero pueden ver mis videos anteriores en el canal que son igual de interesantes que este. Dejen sus buenos comentarios debajo del video, eso ayuda al crecimiento del canal. Gracias por ver el video, hasta luego a todos.